Hola a todos, bienvenidos a Forex Analytics Webinar. Les habla Leandro Andrada y esto es Tendencias Reales. Bienvenidos todos en este día 19 de diciembre del año 2022. Muy poquitos días, estamos en semana pre-Navidad. A ver, esta semana que suele ser festiva y bueno, puede haber movimientos en rango. Y bueno, pues como tal tenemos que tener cuidado, ¿no? con nuestras inversiones ya de cara a este fin de año y sobre todo esta semana de pre-Navidad y la que hay entre Navidad y fin de año. Bueno, vamos a comenzar como siempre dando las gracias a todos los amigos. Muchas gracias por estar acompañándome hoy en vivo y en directo en este webinar, que ya saben que es en vivo. Y si también están viendo la conferencia a través del canal de YouTube, recuerden que en el apartado conferencias dentro de la web de Forex Analytics se pueden registrar gratuitamente y si así lo desean acompañarnos en Trufa aquí abajo. Exactamente, aquí pueden registrarse y es totalmente gratuito. Ya el sistema les avisa cuando recuerden que la plataforma de análisis la pueden tener por $1 los primeros 10 días. Por supuesto, gracias al broker ITCAP, patrocinador del evento. Recuerden que la pueden tener totalmente gratuita. Si se abren una cuenta, bueno, pues desde el apartado patrocinadores, exactamente desde aquí, se pueden crear una cuenta y depositar esos $500 que siguen siendo suyos, capital para trading, y pueden tener esos 3 meses totalmente gratuitos con el broker 8cap. Bueno, vamos a comenzar por el DXY, por el índice del dólar, aunque también me gustaría directamente haber empezado hoy por Natgas. Fíjense, Natgas, que es interesante, ¿no? La energía, estamos en rango y fíjense, un hueco, dos huecos y ya 3 huecos. Vaya, 3 huecos que está proporcionando y ahora está en su zona de ventas con el indicador de momento apuntando a compras. Bueno, un poco caótico está Natgas en rango, como comentamos, pero bueno, vamos, esto luego lo vemos, a ver qué posibilidades tendríamos con las energías, con el gas natural, con el petróleo, con el dólar CAD. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, por el DXY. El DXY que sigue en su zona de ventas. Recuerden que, bueno, pues nosotros tenemos nuestro ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales, bueno, ya un día. Recuerden que esto es configurable, me refiero que si podemos cambiar, ¿no? No tenemos por qué utilizar estas medias de 34. Yo las elegí porque, bueno, a mí me venía bien la sintonía, vi que reflejaba perfectamente los periodos en rango, los periodos de tendencia, los periodos de rango, los periodos de tendencia, nuevamente periodos de rango y periodos de tendencia, o bien hacia arriba de compras o bien, como en este caso, hacia abajo de ventas, ¿no? Como reflejaba bien hace muchos años ya, ¿no? Pues yo decidí utilizar estas medias. Muchas veces he comentado que la posibilidad de utilizar unas medias más cortas, en este caso, por ejemplo, las medias de 34 exponenciales, la de abajo aplicadas a los mínimos, aplicadas al cierre y aplicadas a los máximos. Si nosotros bajamos el número, quiero decir, bueno, pues obtendremos un trading un poco más caótico, ¿no? Y realmente tendremos inversión de tendencia donde no la hay, ¿no? Y si utilizamos unas medias de un número mayor, sucederá exactamente lo contrario, que tendremos pocos cambios, menos cambios de tendencia y realmente, bueno, pues tendremos oportunidades que podíamos haber aprovechado y que, como no ha habido cambio de tendencia, bueno, pues no hemos podido desarrollarla, ¿no? Al final, todo consiste en tener un área claramente definida, un área de compras, un área de ventas y un área de rango, ¿no? Donde yo no puedo operar y debo de esperar o que salga por compras o que salga por ventas y tratar de enfocarme en esa posición, ¿no? Bueno, eso como el indicador del ciclo de mercado, ¿no? Que siempre lo llamamos así. Ahora seguimos en zona de ventas. Por supuesto, importante indicador de momentos.
también para validación de líneas. Fíjense que el indicador de momento está apuntando a compras. Es el indicador, el Moving Average o Oscillator de la plataforma MetaTrader, que, bueno, pues, pero simplemente es un MACD. Muchas veces lo hemos comentado, es como un MACD. De hecho, si por ejemplo nos vamos al MACD, por ejemplo, introduzco el MACD con los parámetros normales, 12, 26, 9, que vienen por defecto. Si observan, fíjense cómo tiene una relación tremenda. Es decir, que cada vez que el OSMA se sitúa, por ejemplo, en este punto, en esta vela, por encima de cero, observen cómo el MACD corta, en este caso la rápida, dibujada por el histograma, la lenta dibujada por esa línea punteada de color rojo. Observen cómo, precisamente, como les decía, cuando estamos en positivo en el OSMA, el MACD, la rápida, se introduce por encima de la lenta, ¿no? Y ya adquiere positivo hasta que observamos nuevamente que aquí, por ejemplo, el OSMA se introduce por debajo de cero. Ahí lo tienen en esta vela, por ejemplo, y es porque el MACD, la rápida, se ha introducido por debajo de la lenta. Lo que no nos dice el OSMA es si la rápida y la lenta están por encima o por debajo de la línea cero del MACD. Eso es importante, eso no nos lo dice el OSMA, pero tampoco nos interesa. Simplemente nos dicen si están cruzados, como en este caso a la baja, es decir, aquí la rápida estaría por debajo de la lenta, claramente, y ahora volveríamos a, como ven, a cruzar aquí la rápida nuevamente por encima, aquí por debajo, aquí por encima, y el OSMA se vuelve a situar en positivo, ¿no? Y ese es el juego que tiene, si se fija en el OSMA, que alguna vez me lo han preguntado, pero es sencillo. Aquí lo ven igualmente, como la rápida se introduce por debajo de su lenta y el OSMA vuelve a cambiar, ¿no? Y así sucesivamente. Luego, bueno, simplemente era un detalle, ¿no? Para que lo sepan, en qué consiste el OSMA, ¿no? Los parámetros que vienen con defecto, con esas 12, 26, 9, ¿no? Que hemos visto, 12, 26, 9, ¿no? Que como viene por defecto el MACD, el OSMA y todo. Bueno, el OSMA para validación de líneas. Ya saben que los dos indicadores tienen que ir en sincronismo. Ahora mismo tenemos el DXY por debajo de cero, pero el OSMA me está apuntando en positivo. Fíjense que nos ha realizado un nuevo pivote de mínimos. Recordando, pivote de mínimos es importantísimo. Dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda. Buenas tardes, ¿qué tal, estimado amigo Edgar? Me dice, perdón, me dice Edgar, me está comentando que tiene una duda respecto del indicador de momento, ya que en TradingView he visto que hay los siguientes indicadores: OSMA, MACD y momento. ¿Cuál deberíamos usar, ya que difieren en sus valores? Entonces, yo alguna vez, muy buena pregunta, estimado amigo. Edgar, yo alguna vez, bueno, pues he usado mi plataforma. Ya saben que mi plataforma TradingView, para analizar, bueno, pues ciertos valores. Vamos a TradingView rápidamente y, por ejemplo, da igual, NatGas o, bueno, aquí ven lo último, ¿no? De XY, algunas veces, sobre todo para NatGas, ¿no? Lo he utilizado, ¿no? Bueno, pues aquí, como ven, yo utilizo, bueno, de hecho, fíjense que tenemos el análisis guardado, ¿no? Aquí en TradingView de gas natural, ¿no? Yo utilizo el OSMA igualmente. A ver, perdón, no se está viendo conmigo. Bueno, tengo la solución. Me quito un momento, ahora lo pueden ver, aquí lo ven claramente. El OSMA, el 1226 al cierre, el 9, que es exactamente lo mismo. Como ven, mi TradingView en este caso es demo, ¿no? Y bueno, pues realmente solo tengo la media de 34 a los mínimos, a los bajos, porque ya para el TradingView solo me permite utilizar, aunque yo utilizo las medias como un solo indicador, ya lo saben, pero para TradingView, bueno, pues son dos medias y un indicador de momento, pues ya son tres, ¿no? Pues aquí lo tiene. Yo utilizo el OSMA con 12.26.9. Como les comento, ¿no? Que es exactamente igual que en MetaTrader, el MetaTrader 5 y en MetaTrader 4, es lo mismo, ¿no? De hecho,
el OSMA es el MACD. O sea, si no tiene OSMA, se podría utilizar. Yo utilizaría el indicador de momentum, no. Ese creo que es otra cosa, ¿no? Pero tanto el OSMA como el MACD exactamente es el mismo indicador. Simplemente en el MACD sería que cuando la rápida cruza por encima de su lenta, como por ejemplo aquí, bueno, pues ya vemos que el OSMA efectivamente se pone por debajo de cero y adquiere momento positivo y negativo cuando la rápida, como lo vemos aquí, se introduce por debajo de la lenta. Luego en TradingView también podemos utilizar estos mismos indicadores. Como les comentaba, el DXY, momento positivo. Fíjense que hay una incongruencia entre los dos indicadores. Ya les comentaba, bueno, además hay noticias esta semana importantes. Bueno, luego las vemos las noticias. Noticias creo que son del BOJ, noticias importantes, no sé si se lo estoy diciendo de memoria, perdónenme si fallo, el del BOJ, del IPC de Canadá creo que era, y bueno, creo que también ha salido algo de la zona euro, mejor de lo esperado. Bueno, ahora luego las revisamos las noticias porque las noticias esta semana son clave, porque ya saben que cuando hay noticias, bueno, ahí se produce cierta volatilidad, ¿no? en las divisas y bueno, pues podríamos aprovecharlo para tratar de posicionarnos, ¿no? Siempre con nuestro control de riesgo, claro. Si no hay forma, pues no pasa nada. Si no tenemos esta semana forma de posicionarnos, no pasa nada, seguiremos esperando. Entramos ahora en un periodo pues un poco de festivo, ¿no? Y rangos. Y aunque está bien que analicemos, pero puede suceder eso, ¿no? Que después de analizar pues no encontremos absolutamente nada o lo que encontremos no tenga buen riesgo recompensa. Fíjense lo que les iba a decir, el pivote de mínimos, recuerden, es importante. Un pivote de mínimos necesita, como por ejemplo esta vela es un mínimo, necesita dos por la derecha y dos por la izquierda, como mínimo para que realmente sea pivote de mínimos. Los demás soportes que no cumplan esa condición directamente los desechamos, ¿vale? Lo mismo ocurre con los pivotes de máximos. Necesitamos dos velas por la derecha y dos velas por la izquierda. Cuando digo dos velas me refiero a dos velas como mínimo, dos o más. Dos o más, puede tener más de dos, pero como mínimo necesito dos velas cuyos máximos no superen al que considero. Eso es muy importante, ¿vale? Luego la regla es fácil. Este pivote de mínimos se puede unir siempre con su inmediato a la izquierda inferior. Fíjense que he puesto ahí el cursor para que ya vean que el inmediato a la izquierda inferior lo tendríamos exactamente aquí. Luego este es otro pivote de mínimos, una y dos velas, tres, bueno, con dos me vale y dos por la derecha. Luego es correcto, podría unirlos, ya tengo la primera línea de soporte que he encontrado. Bueno, tendríamos más del otro día, incluso alguna línea que ya sabemos que ha fracturado sin momento. Fíjense que cuando el precio fractura, por ejemplo, este pivote de mínimos, una línea sin momento, como sucedió exactamente con este pivote, que podíamos haber trazado perfectamente esa línea, bueno, se produce la fractura aquí y con momento positivo. Fíjense cómo tiene momento positivo, no acompañó el momento a la fractura. Eso simplemente implica que yo no voy a hacer control de riesgo sobre esa línea y la elimino. Por lo que el DXY está en una zona importante de soporte. De hecho, fíjense, quiero hacerles notar el área tan importante. Fíjense que aquí ha habido un soporte, bueno, en nuestra línea, y aquí ya ha habido un soporte anterior, incluso una resistencia anterior. Si yo trazara una horizontal del área, porque a mí me gusta definir áreas más que una línea, áreas. Fíjense cómo ya se produce en este área una resistencia importante. En este área se produce un soporte importante. ¿Cómo se invierte la resistencia? Luego, bueno, viene a buscar estos mínimos. Digamos que se lleva los stops por delante. Seguiríamos en rango con nuestro ciclo de mercado. Luego vuelve a situarlo en zona de compras. Fractura la resistencia.
soporte, soporte, soporte y hacia arriba. Claramente estábamos, bueno, posicionados en ese aspecto, ¿no? Zona de compras en este área. Luego, es importante hacer notar que el índice del dólar, bueno, pues está en un área importante de soporte. Nosotros cuando tratamos de hacer operaciones, de nuestras operaciones, tratamos de hacerlas en resistencia. Para mí lo ideal, si yo quiero posicionarme en el mercado, pues tengo dos opciones: o que realmente fracture este soporte y venga luego a testearlo como resistencia. Lógicamente para mí sería un área de resistencia, y buscar mi operación en intradía. Si por ejemplo la fractura se produce sin momento en diario, eso es importante, siempre lo digo, la fractura siempre con momento, es decir, este indicador debería de estar apuntando por debajo de cero. El MACD debería de estar cruzado a la baja, es decir, la rápida por debajo de su lenta. Eso es importante. Si no se produce eso, no se produce la fractura con momento y la descarto para control de riesgo. Luego ya saben que tengo el área de control, ¿no? Para entradas y también la invalidación y también los objetivos. Y ahí ya tenemos el riesgo recompensa, ¿no? De cada operación. La posibilidad de que el DXY tenga un pequeño rebote, bueno, está ahí. ¿Hacia dónde podría ir el DXY? Bueno, pues aquí tengo el otro área que ya estuvimos hablando, que lo hemos comentado alguna vez, un área importante en principio de resistencia ahí, de soporte, resistencia. De hecho, bueno, pues ya ha habido soporte, soporte, incluso en este área, soporte, soporte, incluso resistencia. Es decir, podemos quedar atrapados, ¿no? Si realmente el DXY viniera a buscar este área, tendríamos que tener un cuidado excepcional, porque fíjense que estaríamos por encima ahí justamente de ese nivel 106,98, podemos redondear 107,00, nivel psicológico importante, ahí lo tendríamos, ese nivel, me refiero al 107,00, estaríamos por encima del ciclo de mercado, que es lo que me define. Así hemos empezado. Es importante definir las áreas de ventas y de compras, es lo que me define. Por debajo área de venta, por encima área de compras. Sería importante, porque si el DXY se sitúa aquí, cuidado que el DXY podría volver, bueno, a tener fortaleza, ¿no? Al menos a buscar este área de resistencia, fíjense, este área de soporte-resistencia, importante también, ¿no? Luego, si nos situamos en la zona de compras del DXY, bueno, cuidado que podríamos venir aquí, ¿no? Lo digo porque por ahora estamos en un área de soporte, ya hemos tenido una fractura de línea, como ha sido la de este pivote que hemos comentado ahora mismo, sin momento, y eso siempre es señal de que algo puede cambiar. Simplemente es eso, ¿no? Que algo puede cambiar y tenemos que prestar esa atención. De hecho, bueno, el dólar peso, seguimos con este cruce, dólar peso mexicano, fíjense que sigue en su zona de soporte, está apoyado. Bueno, estábamos en esta resistencia, pero teníamos una zona de resistencia y una zona de soporte, ¿no? Es decir, está en este rango estrecho, resistencia, claramente. Además, ya, no sé, la de webinar que venimos ya, bueno, pues todo esto realmente cuando se situó aquí, ¿no? En esta vela, el dólar peso, ya lo decíamos, cuidado, cuidado. No compremos, no compremos, que no es el momento. Las compras en soporte, las ventas en resistencia y, a ser posible, en el área adecuado. Cuidado, no compremos porque el dólar peso mexicano se ha ido a buscar este área de resistencia, fíjense, y ya llevamos la friolera de exactamente, bueno, pues ahí ven, 10 barras, son 10 días, 10 días, increíbles 10 días en la resistencia de este dólar peso sin ir a ningún sitio. Bueno, el momento se estaba apagando. Por ahora el dólar sigue en su zona de ventas. No hay correlaciones entre el índice del dólar y la posibilidad de comprar este cruce. Si compramos este cruce, fíjense que estaríamos comprando dólar, vendiendo peso sobre esta, o mejor dicho, por debajo justamente que está el precio de esta resistencia, muy mal control de riesgo, y además
con el dólar todavía en su zona de ventas. Tendríamos que esperar a que fracturara ese 107.00. Sería importante, ¿no? Eso no significa, cuando comento esto, no significa que este cruce o cualquier otro, bueno, pues pueda realmente subir. Claro que sí. Simplemente significa que mi control de riesgo no es adecuado para estar en este cruce. Simplemente es eso. Ni cumple las correlaciones. Yo no puedo comprar en esta resistencia. Las compras en soporte, las ventas en resistencias, está claro. Además, al principio podríamos, cuando llegó el dólar peso aquí a esta vela, podríamos haberlo dudado siempre, ¿no? Pero fíjense que después ya de 10 velas se pueden ir a ver los webinars que hicimos. Todos son en vivo y en directo, o sea que lo pueden ver y claramente después de 10 velas seguimos ahí todavía. Es decir, es una resistencia efectiva. A nadie se le va a ocurrir comprar, ¿no?, sobre una resistencia efectiva. Es lo contrario. Debemos de fracturar esa resistencia y que el precio venga a testearla como soporte. Y a lo mejor, bueno, si se dan las condiciones de correlación y de buen control de riesgo, ahí ya podríamos empezar a tener algo. Fíjense que nosotros incluso nos habíamos planteado, o digamos que habíamos estudiado esta operación que dijimos que no se hacía. O sea, simplemente la estudiábamos como una operación en intradía, puesto que estábamos fuera del ciclo de mercado diario en este dólar peso, en este H4. Fíjense que vino a fracturar nuestra línea de pivote de máximos, claramente. Aquí la tienen, pivote de máximos, consumidor izquierda superior. Esta línea es fracturada en esta vela blanca con momento. Muy bien, y se viene a apoyar al nivel 78, correcto soporte. Bueno, está bailando el precio, dentro del área de control. Nuestra invalidación en este caso estaría aquí, en el nivel 50. Ahí tendríamos la invalidación de esta operación, ¿no? Pero ¿qué es lo que le pasaba a esta operación? Dijimos de no tomarla porque no cumple las correlaciones de debilidad, ¿no? O de debilidad del peso, o mejor dicho, fortaleza del dólar en este caso, ¿no? Sigue en su zona de ventas el dólar. No tiene sentido tratar de comprar un instrumento. Es mejor que todos los astros vayan alineados. Es decir, si yo tengo debilidad en el dólar, tratemos de buscar un cruce que me dé esa debilidad del dólar, no uno que me dé fortaleza del dólar, porque es una incongruencia. Por un lado, el DXY, que es una representación de todas las divisas. Cuidado, cada una con un peso, ¿vale? A lo mejor el euro es el que más pesa sobre ese índice y ahí tiene una correlación inversa, ya lo saben. Es decir, que lo que sube el DXY, el euro dólar bajará, y al contrario, si el DXY baja, el euro dólar subirá. Una correlación inversa tienen, ¿no? Pero bueno, la libra, el peso, todos están correlacionados. Si la debilidad del dólar está en el DXY, no podemos querer comprar en un cruce con el dólar. Es un poco incongruente, ¿no? Dólar australiano, cruce dólar americano. Bueno, tendríamos esa posibilidad todavía, estaríamos en el área de control. Fíjense, nosotros no somos adivinos. De hecho, el otro día comentábamos lo del SP500. Fíjense que es una situación muy parecida. Estamos en este área de control con punto de invalidación 61. Nosotros como traders tenemos que tomar decisiones. No somos adivinos. Podemos, siempre el riesgo lo tenemos. El riesgo lo tenemos y la recompensa también la tenemos en el mercado. Es decir, la operación puede salir por riesgo al 61.8 en este caso, o por recompensa. Esta operación sería muy buena si saliera por recompensa. Serían 1 a 3. Si estamos pre-Navidad, que puede ser rango, bueno, pues a lo mejor no es buen momento para estar comprados en este dólar australiano, cruce dólar americano, y es mejor esperar a ver qué pasa, ¿no? A ver si se produce esa fortaleza del dólar y se cruza el cruce, ¿no?, a su zona de ventas. Porque les digo esto porque el SP500 definitivamente tomó nuestra invalidación. Miren, ¿no? Ahí 61.8. Es decir, luego lo vemos, ¿no? Pero eso es importante. Siempre el riesgo existe en los mercados. Eso lo tenemos que tener claro. Los mercados son inversiones, son probabilidades. Y entonces nosotros tenemos que hacer un muy buen control de riesgo. No nos podemos descapitalizar en una sola operación. Tenemos que hacer unas operaciones pues al 0,5%,
1% máximo de nuestro capital. Ahí está el trading sostenible, que ya hicimos el webinar sobre el trading sostenible. Es importante respetar todo el plan de trading, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora mismo estaríamos en una zona clara de soporte, el nivel 78, eso es una zona de soporte. De hecho, ya ha sido soportado ese 68, 78, 88 varias veces. Si luego ese soporte resulta que fractura, bueno, pues hay que cambiar rápidamente. Cambiamos rápidamente. Si se produce la fractura, lógicamente cambiamos rápidamente a fortaleza dólar. Habría que ver las correlaciones con el DXY, ¿no? Mientras tanto, en zona de soporte, vender no podemos. Es o compramos o nos mantenemos al margen. Sinceramente, viendo esta fractura clara que ya produjo un soporte y ya dio orden de entrada segunda vez y ha vuelto a la tercera vez sin llegar al 127, no me parece muy buena idea entrar comprados esta vez simplemente por cuestión de lógica, no por otra cosa, ¿no? Ya hemos tenido una primera hora, que pueden verlo en el webinar que se hizo en estos días, ¿no? Como precisamente estábamos comprados, volvimos otra vez al área de control y hemos vuelto. Y en ninguno de los movimientos anteriores llegó al 127. Tampoco nos permite minimizar el riesgo. No me ha situado el nivel 78 todavía en zona de ventas, el ciclo de mercado, fíjense. Luego, bueno, pues ahí está la decisión como trader, ¿no? Yo en este caso preferiría esperar, ¿no? El euro dólar se ha venido nueva fractura, ahí lo ven, que se produjo en este caso se produjo sin momento, en esta vela blanca, fíjense, ahí está, se produjo sin momento, ahí lo tienen, menos 0, si no tiene momento, no podemos controlar el riesgo, no podemos establecer nuestras órdenes en el área de control, una línea clara, aunque vemos que es un buen nivel, ¿eh? Ese 78 es un buen nivel, fíjense cómo ha sido soporte, aquí, soporte, resistencia. Este estudio siempre hay que hacerle de soportes y resistencias. Incluso aquí, este área, fíjense cómo produjo resistencia, luego soporte. Y bueno, pues ha habido una fractura de línea sin momento y el plan de trading me dice que me esté quieto, ¿no? En espera a ver qué pasa en algo mejor. Por lo que, bueno, pues prefiero estar a la espera. A ver, aquí tengo otro pivote que me está realizando el euro dólar. Sería una nueva línea. Si esta no tiene momento, podría redibujar la línea arriba, no pasa nada. Y, por supuesto, retrasar los fibos. Por ahora es una línea de resistencia clara. Resistencia. El precio está por debajo. Para que sea soporte, primero necesito una fractura y ahora ya sí, con momento, volvemos al indicador de momento en esa fractura y luego posterior retroceso como soporte. Es interesante, ¿no? Ver siempre el momento en la fractura. Recuerden que el momento es como la fuerza con es una medida, tratar de medir la fuerza con la que el precio fractura, en este caso una resistencia. También puede ser un soporte, cuando estábamos hablando de ventas. Lo convierte en ventas, lo convierte en resistencia. En compras lo convierte en soporte. La resistencia la convierte en soporte en compras, ¿no? Es una medida, un intento de medir esa fuerza. Por ese motivo, si no hay mucha fuerza en la fractura, bueno, pues puede realmente ser una resistencia efectiva y que el precio se nos vaya hacia abajo. Ese es el motivo por el cual, si no hay momento, no controlamos el riesgo de la línea. Preferimos esperar, ¿no? Bueno, pues es una forma, ¿no? Es mi forma de hacer trading y creo que en ese aspecto, bueno, pues acertada, ¿no? La libra dólar, en este caso, bueno, ya hemos visto el DXY, esos soportes, el dólar peso, zona de resistencia, pero tampoco se va a su zona de venta. Ya hemos visto el dólar australiano, hemos visto el euro dólar. Fíjense que ya lo comentábamos, o sea, los signos de las correlaciones me están indicando que algo extraño está sucediendo cuando ya hay varios cruces que he analizado y no tengo claro que pueda, el plan de trading me evita estar dentro, ¿no? Entonces, ahí ya es una alerta de cara a que algo puede cambiar.
No sabemos todavía el qué, si realmente va a cambiar o no el índice del dólar de zona, pero es una alerta. Es importante no querer luchar contra el plan de trading y contra las alertas que nos pueda dar el mercado, ¿no? En un momento claro. Aquí la libra dólar, pues pasa lo mismo, ¿no? Fíjense que, bueno, de este movimiento aquí sí se produjo la fractura con el momento, debe ser de los pocos cruces que se ha producido sin momento. No, aquí también era sin momento, fíjense, aquí sin momento igual. Otra línea sin momento sí que nos ha realizado otro pivote, es decir, fíjese ahí, momento negativo en esa fractura de la línea verde. Tampoco me permitiría analizar el riesgo. Fíjense que tenemos otro pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior. Bueno, yo podría tratar de llevar al siguiente pivote la línea y efectivamente sigo en una zona importante de resistencia. De hecho, esta área de resistencia, bueno, por ahora tendría la resistencia efectiva. Fíjense que el momento, la fractura sin momento, lo que me hace es decir, cuidado que estamos en una área de resistencia que puede ser efectiva. De hecho, me dibuja otro pivote y línea de resistencia. Debo de esperar realmente una vez más a la fractura de la línea. O mejor no hago nada porque el movimiento puede continuar a la baja. Si no se fractura la línea y la convierte en soporte, yo no puedo hacer movimientos en el área de compra. De hecho, incongruencia total. Indicador de momento apuntando a ventas, el precio en zona de compras. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues puede suceder de todo. Lo primero, que se mantenga en rango. Bueno, no puedo hacer nada. Me tengo que estar fuera de los mercados. Porque lo más importante como trader para mí es saber cuándo no debo hacer nada. Eso es fundamental. Momentos puntuales yo podré hacer algo. Tendré que tomar la decisión. Ahora puedes, bueno, pues la tomo de si lo hago o no. Tengo buen riesgo, no tengo buen riesgo, recompensa, tengo correlaciones, no tengo correlaciones, etcétera. Puedo hacerlo. Pero cuando se produce esta situación, fíjense, estamos en zona de compras, con el indicador apuntando a ventas, puede quedarse en rango, puede hacer lo que lógicamente esperaríamos, lo que nos está apuntando el indicador de momento, y es que me realice pivotes de mínimos en la zona de ventas y posibilidades de fortaleza del dólar, habría que ver las correlaciones, y puede seguir fracturando hacia arriba para ir a ningún sitio, como lo ha hecho porque no tendría momento, simplemente por ese motivo, una vez, dos veces, tres veces y cuatro veces ya, ¿eh? Son cuatro veces con rangos muy estrechos, sin una tendencia, bueno, estaríamos todavía en zona de compra, sin una tendencia clara. Otro síntoma, otro signo que podría yo tener, bueno, aquí tengo una directriz ascendente, claramente, diaria, bueno, yo no controlo el riesgo de esa línea, pero es claramente una directriz. Si el precio se posiciona por debajo, cuidado, que si me hace un pivote de mínimos en zona de ventas, para hacia donde vamos es hacia el otro lado, ¿eh? Entonces, es importante observar. En zona de ventas no podemos, aunque fracture esta línea, estamos en zona de compras, no podemos vender, aunque nos esté indicando, las ventas siempre tienen que producirse en su área correcta, es decir, por debajo de esa línea exactamente hoy, ¿no? Que es, ahí estaría la zona de ventas que nosotros hemos estipulado, ¿no? Por aquí, hacia abajo ya sería zona de ventas efectiva. Aquí ya podríamos tratar de vender. Mientras tanto, tendríamos que seguir esperando. Lo mismo nos ocurre al dólar neozelandés. Fíjense que el dólar neozelandés era una de las monedas más fuertes, que teníamos. Nos ha producido varios beneficios. Aquí, bueno, de hecho, recuerden que cuando fracturó este pivote, bueno, impresionante momento, y nos llevó al 161,8 en este, se lo recuerdo rápidamente, es decir, que no todo, no, es que hay que saber cuándo estar y cuándo no estar. Aquí estuvimos y todo perfecto, fue todo perfecto en ese pivote, que si lo ven en vivo y en directo, en el webinar relativo a este área de noviembre, lo van a ver claramente y cómo llegó al 161. Y aquí, bueno, pues paramos, de hecho fue un 78,50, un 1-3, una operación perfecta. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues fracturas, fíjense, sin momento, lo cual me está indicando el sistema de trading, cuidado, nuevo pivote,
nuevo pivote de máximos, aquí lo tendríamos, que podríamos trazar esta línea y resistencia por ahora, lógicamente, podríamos trazar los fibos para ver qué riesgo-recompensa tiene, pero nadie me garantiza que realmente se vaya a fracturar esta línea y se vaya a utilizar como soporte. Y tampoco, por supuesto, si se fractura, cuidado, que sea con momento, que por ahora no lo tenemos, lo cual implicaría que nos vamos a zona de ventas. Si nos vamos a zona de ventas, tendríamos que esperar pivotes de mínimo por debajo de ese valor, ¿no? Como ven, al menos el sistema, el plan, nos está evitando meter la pata. Esa es la realidad, nos está evitando estar donde no, donde está peligroso, donde hay demasiada incertidumbre. No hay una tendencia clara, no hay una correlación clara, como ven con el índice del dólar, ¿no? Eh, por lo que es mejor por ahora estar a la espera. Y yo les diría, les he dicho que había noticias, dólar CAD. Vamos a analizar el dólar CAD nuevamente en diario, lo primero, perdón. Y precisamente una de las noticias es la del dólar CAD. Vamos a estar pendientes, ¿no? No sea que este índice del dólar se introduzca por encima de ese 107.00. Hablo del índice del dólar, es decir, del DXY, que se introduzca por encima del 107.00, y entonces aquí tienen preferencia el dólar CAD y el dólar peso mexicano, ¿vale? Que son los cruces que vemos con más fortaleza en el dólar por ahora. Fíjese que este dólar CAD, bueno, pues está en ese área de soporte. Fíjense cómo produjo soporte, resistencia y, bueno, soporte. Aquí comentábamos que las posibilidades no cumplían las correlaciones, pero la realidad es la que es. Es decir, que tenemos este área de control que, como ven, ya habíamos dibujado previamente en este 78, en este caso 88, ahí lo tendrían, y potentísimo área de soporte, y seguimos por encima del soporte, ¿eh? No cumplimos las correlaciones con el DXY, pero este cruce que tiene sus noticias podría ir perfectamente bueno, pues al primer 127. Vámonos un momentito, llegados a este punto, a ver las noticias, porque lo del tema de las noticias, bueno, pues es importante. Bueno, lo del TradingView creo que creo que ha quedado claro. Sí que hay, como ven, bueno, tengo anuncios en mi TradingView que es demo, tengo aquí el NatGas y, como ven, bueno, pues aquí tendría el OSMA, ¿no? que hemos comentado. Bueno, vamos a la plataforma un momento de Forex Analytics, al calendario económico. Me voy mejor al de español, ahí está en inglés, pero puesto que estamos en español, vámonos directamente al español y lo situamos en español y noticias, calendario económico, porque esto para mí esta semana es importante, debido a que, pues eso, con lo que les decía, ven aquí las noticias de la zona euro, bueno, ya era realmente de Alemania, que había salido mejor de lo esperado, el índice IFO de confianza, ¿no? Noticias positivas para la zona euro, ¿no? Para Alemania, concretamente. Lo que les comentaba, ¿no? De esta semana es importante, ¿no? Las noticias, puesto que semana pre-Navidad, que podemos estar en rango, ¿no? Y si estamos en rango, si nos enfocamos en los cruces donde noticias importantes puede haber, pues al menos puede haber cierta volatilidad. Seguramente que el resto, y lo vamos a ir viendo sin problemas a lo largo de la semana, porque vamos a tener un webinar, mañana también, y por supuesto el jueves también, para analizar lo que hay, simplemente, que es lo que nos encontremos en vivo y en directo en ese instante de tiempo. Es igual, ¿no? Como están los mercados. Unas veces están a nuestro favor, otras veces están en nuestra contra, unas veces podremos operar y otras no. Pero fíjense, aquí declaraciones del BOJ, luego ya tenemos uno. El dólar yen. El dólar yen es un cruce importante, ¿no? Que lo podríamos tener ahí. El CAD, el índice del precio al consumo, el IPC, ¿no? Tenemos ahí de zona de Canadá, ¿no? Y bueno, ya el PIB de la zona libre, luego la libra también, y ya, bueno, entraríamos ya en festividades, ya pre-Navidad, pre-Nochebuena, que por cierto aprovecho para felicitar a todos la Navidad, de verdad, y
aunque seguiremos mañana y el jueves, como digo, pero por si acaso, no creo que se me vaya a olvidar, pero por si acaso ahí ya se lo dejo, ¿no? Que es festivo y les deseo de verdad que pasen unas excelentes, bueno, pues días de Navidad en familia y demás, ¿no? Como les digo, el día 23 ya, festivos por todos sitios y importante dólar, pero aquí piensen que hay mucha gente ya que está de vacaciones. Esto, los traders, si están de vacaciones, poco movimiento puede haber, ¿no? El DXY en Forex Analytics, bueno, pues aquí como vemos, el DXY en el corto plazo nos apunta a la baja claramente, ¿no? Y aquí en el análisis técnico y una onda de Elliott igualmente, ¿no? Con posibilidades descendentes. Si nos vamos al gráfico de días de hoy, fíjense qué gráfico de días hemos tenido, ¿eh? Cómo se ve la pre-Navidad, que es lo que les digo. Siempre, nunca hemos tenido tanto rango. Fíjense que el libra dólar, rango, dólar australiano, dólar, rango, es decir, las comdols, las monedas como las monedas commodities, las que reflejan las materias primas, dólar CAD, el dólar neozelandés cruce dólar americano y el dólar australiano cruce dólar americano. Las tres en rango, increíble, ¿eh? Las tres en rango, la libra esterlina cruce dólar americano en rango y incluso el dólar franco, fíjense, fortaleza, posibilidad de fortaleza del dólar yen y fortaleza del euro también respecto del dólar, ¿no? Que por ahora estamos ahí, ¿no? En esa zona de ventas dólar, lo cual no significa que todavía podamos continuar, ¿no? Bueno, dólar franco nos pasa lo mismo. Llevamos un tiempo de fracturas de líneas. Simplemente observen, fíjense, esta línea que se produce una fractura de este pivote de mínimo. Yo tendría que buscar el inmediato a la izquierda inferior, me refiero a este pivote. Fíjense que me puedo venir aquí, a este pivote que es el inmediato a la izquierda inferior. Si me voy a la izquierda, este está un poquito más alto, no podría trazar línea, porque lógicamente las líneas de ventas son líneas ascendentes, las de compras descendentes, por ese es el motivo de la regla, ¿no? Horizontales también valen, ahí tendríamos la línea ascendente y aquí vemos claramente la fractura. Fíjense que desde que produce el pivote hasta el día de hoy llevamos casi un mes, 25 velas, estamos en diario, eso son casi un mes. Observen, se produce la fractura sin momento, el momento positivo. ¿Dónde ha ido el precio? Si es que no se ha movido, si es que no ha habido tendencia. Sí, desde aquí hubo un movimiento muy violento a la baja, produjo el pivote de mínimos y a partir de ahí quedó en rango. Quedó en rango. El sistema nos está previniendo. No hay tendencia. Hemos fracturado una línea sin momento. Eso significa posibilidad de no tendencia, de que el soporte, en este caso estamos en una zona de ventas, pivotes de mínimos, que sea efectivo. Posibilidad real del dólar franco, bueno, pues debería testear este área, que sería un área, bueno, en principio de importante soporte-resistencia. Fíjense cómo produjo soporte, 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 resistencia. Estamos por debajo. Este dólar franco podría venir a testear este área, ¿no? Nosotros por ahora no tenemos posibilidad de controlar el riesgo de esa línea. De hecho, el dólar franco, si se fijan aquí, donde está, podría trazar con su inmediato a la izquierda inferior esa línea de pivotes de mínimos, pero he trazado la horizontal para que vean dónde nos encontramos. Fíjense, como soporte, resistencia, qué área de soporte, qué área de resistencia, soporte nuevamente hacia arriba, claramente, y estamos en ese área otra vez. Es decir, que estamos en un área muy importante de soporte. Estamos en zona de ventas, pero en un área importante de soporte. Aquí pueden pasar dos cosas. Nosotros, nuestras posiciones de ventas las debemos obligatoriamente hacer en resistencia. Las de compras y además en el área de ventas. Las de compras en soportes y además en el área de compras, donde se puede producir una tendencia y donde se producen las mayores explosiones de intradía. Fíjense las velas negras. Está claro, estamos en zona de ventas. Luego buscamos resistencias. Si estamos en un área de soporte, no podemos vender.
habría que esperar o bien a que este dólar franco fractura y utiliza este área de resistencia efectiva, es decir, nuevo movimiento a testear el área de resistencia y nos incorporamos en intradía a la continuación de la tendencia, lógicamente, o bien que este área sea por ahora un soporte, como estamos viendo, es que el precio está por encima, estamos en soporte, y que el dólar franco venga a buscar el correspondiente área de resistencia más arriba, ¿no? Veríamos a ver si hay alguna posición en H4, en ese área, para incorporarnos a la nueva tendencia, o realmente se sitúa, como hemos comentado antes con el DXY, cuidado, en su zona de compras, hace pivotes de máximos y realmente lo que ocurre es una inversión, ¿no? Eso lo iremos viendo. Por ahora lo que tenemos es nada y me mantendría totalmente en ese aspecto a la espera. Bueno, dólar yen. Otro que tenemos noticia, fíjense cómo se ha quedado parado el dólar yen en este área de resistencia. Es un área importante. De hecho, ya fue resistencia anterior, soporte anterior, resistencia y resistencia. Importante de este área. Pivote de mínimos todavía no ha sido fracturado y no tengo momento. Luego, una razón de más para pensar que algo está cambiando. Este pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior, trazo desde aquí la línea. Por eso hice un zoom para que vieran de dónde salía la línea, que no se veía. Razón de más para pensar que puede haber cambios. Si el dólar yen se sitúa en su zona de compras, cuidado que nos vamos para arriba otra vez. Ya saben que el BOJ está molesto, muy molesto con esto. Ya saben que ha habido una intervención. Está muy molesto con, con, con la debilidad del yen respecto del dólar, pero yo creo que el motivo es claro. ¿Cuál es? Fíjense los precios de la energía, los precios que llevamos con la energía hoy en día, con la guerra de Ucrania, con la guerra de Rusia. Rusia, principal exportador de petróleo, uno de los más grandes, de consumibles como diésel, como bueno, pues para los coches, ¿no? O los carros o los autos. Pues al final se dan cuenta que Japón es un importador total de energía. No tienen energía. Ellos tienen que importar todo. Claro, esta devaluación tan brutal aquí que se ha producido del yen respecto del dólar no les ha venido nada bien. Están muy, pero que muy molestos con eso. Recuerden que ya intentó hacer en este área, luego por aquí ya dijeron que no lo iban a tocar al mercado, intentaron tocar el mercado realmente, pero ya dijeron que ya no iban a volver a decir, ¿no? Cuando tocaban el mercado. Pero lo han intentado varias veces y no les ha salido bien. La primera vez, fíjense, si no les salió bien, que menudo subidón que dio este cruce en contra de las expectativas del BOJ, ¿no? Ellos siguen su política, bueno, pues la posibilidad real de que esto sea un soporte efectivo y el dólar yen, como ven, cruce esta resistencia y se sitúa en zona de compras, tendríamos que estar hablando de otra cosa. Es decir, no valdrían esos fibos. Tendríamos que estar hablando de pivote de máximos y hacia arriba, nuevamente, ¿no? Si se nos sitúa ahí. Como ven, y además todo esto viene acompañado por el momento positivo, cosa que no acompañaría para nada en una fractura de esta línea, ¿no? De esta línea que tenemos aquí abajo, que por ahora es una línea importante de soporte. Como ven, es interesante, ¿no? Siempre hacer el análisis en un conjunto. Antes de tomar una decisión sobre qué cruce voy a hacer hoy, o qué cruce tiene mejor recompensa, es importante tener una visión global de todo el Forex, de todos los majors o los cruces importantes, los principales, pues los que hemos visto, y bueno, pues por supuesto sus alternativas, es decir, sus commodities. Las Condor, ya saben, monedas commodities, dólar australiano con el oro. En este caso, ¿no? El oro, bueno, por ahora seguimos en zona de compras y yo sigo buscando los 1830. Parece que se resisten, ¿eh? Esos 1830. De hecho, no me ha gustado nada el movimiento que ha hecho el oro ahí, en ese área, ¿no? Fíjense que es un área que acabo de dibujar, que era un área importante de soporte y resistencia y vuelta. Vuelta a la resistencia con el oro, y hacia abajo. Si no superamos este área, bueno, pues problemas para el oro. Y recuerden dónde está nuestro soporte, en el
1700, si ven los webinars anteriores, verán que el 1700 para nosotros en semanal es importantísimo soporte y en semanal también el 1830 es importantísima resistencia. Luego el oro está atrapado por ahora en ese área, ¿no? No descarto que se quede en rango un tiempo, ¿no? En ese área 1700, 1830. Pasamos con las energías. La primera, el petróleo. Ya pusimos nuestra proyección semanal del petróleo, pero semanal. Recuerden, una semana, son 5 días cada vela. Es que en un par de velitas chiquitillas de estas estamos ya más allá de Navidad o en Año Nuevo. Son proyecciones semanales. Me estoy refiriendo a la proyección que se marcó, pero fíjense que nosotros no hacemos operaciones en semanal, son proyecciones y como tal tenemos que tratarlas. Luego a partir de ahí las tratamos de buscar, por supuesto, en diario, en H4, en intradía, ¿no? A favor de donde podamos bueno, pues obtener un riesgo recompensa más adecuado y un nivel de puntos para nuestras cuentas de trading más adecuado, ¿no? Aquí tendríamos un nivel de puntos muy exagerado. Necesitaremos aquí introducir lo mismo, ni siquiera el lote mínimo lo admite como stop, ¿no? Es importante ver eso, ¿no? Quiero decir que si vamos a, por ejemplo, tenemos una cuenta de $3.000, como por ejemplo, ¿no? Y al 1% son $30, lo mismo al lote mínimo con los stops que salen en diario me salen mucho más de esos $30, ¿eh? Y bueno, y luego que el tiempo que voy a estar en los mercados para, bueno, quizá no me merezca la pena, ¿no? Mucho mejor cambiar a diario o H4 un time frame, un diagrama de tiempos con más volatilidad y que ahí pueda yo obtener esa idea, ¿no? Por ahora el petróleo, comentábamos en el webinar anterior, fortísima resistencia, así ha sido en este área, que ya la marqué en el webinar anterior, o bueno, exactamente en el webinar que sucedió aquí, porque estábamos en este área, fortísima resistencia, y de hecho así fue. Fíjense que teníamos este soporte importante, este soporte importante, este soporte importante, fue fracturado, vino a testearlo como resistencia y se ha desplomado. Nueva resistencia y bueno, pues ahí estamos. Por ahora en zona de ventas del petróleo. Importante, fíjense nuevamente, por favor, fíjense en el momento. Está apuntando a compra, no acompaña al momento, ¿eh? No está acompañando. Cuidado con el petróleo porque ante la fractura de esta resistencia, bueno, podría situarse nuevamente en zona de compras. Si se sitúa en zona de compras, bueno, pues a esperar, ¿no? A esperar si se produce una configuración de precios a favor de esas proyecciones o qué sucede. Si se produce, las tomaremos. Que no se produce, bueno, pues lo iremos estudiando, ¿no? Y por supuesto con NatGas, que lo hemos comentado sobre todo al principio, NatGas, lo que no hay que hacer. NatGas está clarísimo, estamos en rango, estamos atrapados. Fíjense que estamos atrapados, lo hemos comentado alguna vez ya, entre este pivote de máximos, línea de resistencia, y este pivote de mínimos, línea de soporte. Claramente estamos atrapados y en medio escabechina para todo el mundo. Cuando digo escabechina, me refiero, fíjense, hueco por aquí, hueco, está intratable, ¿eh? Intratable. Cuidado con este instrumento, es mejor estar fuera. Hueco, hueco, hueco. No nos podemos esperar nada bueno. Estamos en un rango que no hay tendencia. Nuestro objetivo como trader es tratar de conseguir una tendencia para llegar a los fibos más alejados. Si no hay tendencia, arriesgando una porción. Nosotros arriesgamos uno con la idea de llegar a los fibos más alejados para obtener ese 1 a 3, 1 a 4 o incluso 1 a 5 según nuestros niveles de entrada y nuestros niveles de invalidación. Eso ya lo tenemos asumido. Si no hay tendencia, debemos de seguir esperando. Soporte, resistencia. Por ahora, fíjense que estamos zona de ventas y compras. No sé si hoy tendremos, fíjense, todavía hoy compras, es decir, momento de compras, apuntando a compras y estamos en zona de ventas.
Esto es una incongruencia en el sistema de trading, en el plan de trading, es decir, nos está evitando estar mal posicionados. Aquí solo hay una posibilidad. Si el momento apunta a compras, que Natgas se hubiera quedado en compras. Cuando va a ventas, esto está manipulado. Esto está muy manipulado. No acompaña el indicador y el plan de trading nos dice, tranquilo, no hagas nada, que no es tu momento. No es tu momento de actuar. Vete por ahí a respirar un rato o a correr un rato o a jugar al fútbol. Que, por cierto, enhorabuena a todos los estimados amigos de Argentina, que ahí a Leo Messi, que hayan conseguido su mundial. Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Nosotros fuera de este instrumento, porque es lo más adecuado, ¿no? Por ahora. Si volvemos a la web de Forex Analytics, a ver que, bueno, tenemos 4 patrones activos por ahora. Bueno, el XY ya habíamos dicho, posibilidad de venta. Fíjense el dólar franco en rango. Es cierto que me ha fracturado la R1, un análisis en verde, uno en rojo, 2 líneas amarillas en el corto y en el largo plazo, rango. Gran correlación entre el dólar franco y el DX. Sí, de Navidad, no me extraña que esté en rango. Bueno, corto plazo para el oro, rango. Posibilidades, primeras posibilidades, fíjense, para el dólar australiano, lo que hemos comentado, que no era el momento quizás de estar después de la tercera. Recuerden que hemos estado analizando el dólar australiano y después de la primera entrada, la fractura, la primera entrada, la segunda entrada, sin llegar al 127%, ha vuelto otra vez al soporte, con velas muy pequeñas. Llevamos 3 días, son velas diarias, ¿eh? Fíjense cómo ha disminuido el rango. No me extrañaría lo que les decía, lo que hemos estado analizando, que fracturara por debajo y cambiara de rango. Es que es la idea, fíjense, el momento, por lo menos debemos de estar fuera, ¿no? Que comentábamos, es mucho mejor estar fuera, no estar dentro. Pues aquí el Forex Analytics precisamente ya me dice que en el corto plazo posibilidad de descenso, ¿no? De ese dólar australiano. Bueno, índice, el SP500 de la bolsa americana, impresionante. Nosotros hemos salido por invalidación. Ya lo comenté al principio de la conferencia, que habíamos salido por invalidación el SP500. Lógicamente, como trader, tenemos que hacer algo. Ya lo comentábamos el otro día, ¿no? La posibilidad de continuación la tenemos ahí, pero realmente el precio no ha llegado a nuestro punto de invalidación. Ahora ya sí. Bueno, estaríamos fuera totalmente y, por supuesto, olvídense de rally de Navidad. Estamos en una zona de ventas. Claramente, la zona de ventas, posiciones de ventas. Todavía no tengo pivotes de mínimos. No tengo pivotes de mínimos y en esa búsqueda de voy a eliminar las líneas que no me interesan. En esa búsqueda, fíjense, tengo un momento, el precio por debajo del ciclo de mercado. Posibilidad primera de pivote de mínimos. En esa búsqueda de pivote de mínimos no descarto un rebote. Lógicamente, es lo que necesito, ese rebote, para que me haga el pivote y 2 velas por la derecha. ¿A dónde puede ir el SP500? Perdón, aquí, a este área. Fíjense, este área, importante área para el SP500, importante área de soporte y ahora sería, lógicamente, resistencia. Soporte, 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 aquí resistencia, como lo fractura, soporte, 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 lo soporta, no va a ningún lado, nos hizo esta vela que no nos llegó por muy poquito a nuestro 127,2%, movimiento, bueno, pues movimiento para buscar los stops y nos vamos hacia abajo. Nos vamos hacia abajo a zona de ventas. Bueno, a zona de ventas, buscamos pivote de mínimos y ahora podríamos venir a testear este área. Este área que para nosotros es un área de resistencia. Está el precio por debajo. Si el precio por debajo es resistencia. Difícil lo tiene el SP500. Difícil lo tiene el SP500 y las posibilidades de descenso están ahí. Además, me gustaría hoy hacer unas proyecciones, por ejemplo, en semanal del SP500. Fíjense, el momento es positivo, no tengo ninguna línea, pero sí que me gustaría, como mínimo, que vieran dónde nos encontramos, ¿no? Con el SP500. Es decir, nosotros lo hemos intentado. Realmente, si el SP500, fíjense, hubiera fracturado
en diario. Fíjense que este dibujo, esta vela, corresponde a esta, que no llegó a nuestro 127. Si hubiera permanecido, hubiera sido un subidón, el que hubiéramos podido tener. Fíjense que aquí en semanal hubiéramos fracturado la directriz descendente semanal súper potente, como lo ven, más el soporte, que sería una resistencia horizontal, ¿no? Fíjense, ahí lo tendrían, ¿no? Esa resistencia horizontal del SP500, que ya fue soporte, que ya fue resistencia y, por supuesto, resistencia. Lo hubiéramos perforado, de hecho hemos estado por encima, hubiera sido un subidón. No ha sido así. Bueno, hemos controlado el riesgo, lo hemos intentado y ahora importante resistencia para el SP500, por lo que el SP por debajo de esta directriz semanal descendente, lo más lógico es que continúe sus posibilidades de descenso y que se venga aquí a buscar estos mínimos. Nosotros, para estar en una operación, ya trataremos de, lógicamente, buscar nuestros pivotes de mínimos, es decir, controlar el riesgo de alguna manera. Si no somos capaces de controlar el riesgo, estaremos por ahora fuera, ¿no?, de la operación, esperando ese pivote de mínimos. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos los amigos traders que me han estado acompañando hoy en vivo y en directo. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Como les decía, que pasen una excelente semana, un excelente resto del día familiar, que viene la Navidad y bueno, pues es un motivo de alegría y de juntarnos todos con la familia. Así que si así lo desean, pues mañana volveremos a estar por aquí en el webinar. Seguiremos repasando sobre todo criptomonedas y el jueves ya terminaremos antes de Navidad. Así que feliz Navidad, estimado amigo. Edgar nos dice feliz Navidad para todos los amigos también, de verdad. Un abrazo muy, pero que muy fuerte. Así que bueno, pues lo dicho, si quieren, pues mañana estamos por aquí. Un abrazo. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.